Este fue el makeup look de Kim Kardashian en Met Gala 2023 y sí o sí lo tenemos que recrear. De que ahora me veo pura ceja, pero por favor confía en el proceso. Cuando haces smokey eye sí es buena idea cargar un poquito más la ceja. Y Mario fue muy lindo y nos puso todos los makeup products que usó en Kim esta noche. Lamentablemente no tengo ninguno, pero les voy a enseñar unos productos muy similares que puedes usar en vez de esos. Y como smokey eye voy a empezar con mis ojos. Él usó Master Matte Palette que se ve preciosa, pero yo voy a usar su paleta de Ethereal Eyes. Como tienes tonos muy similares, creo que esa paleta va a funcionar perfecto. Voy a empezar con este tono y lo voy a usar encima de toda mi cuenca y un poquito más arriba hacia ceja para hacer ese tono de transición. Ahora voy a usar este color y presionarlo encima de todo mi párpado móvil. Y voy a difuminar las esquinas con la primera brocha que usamos. Voy con el color más oscuro y lo voy a presionar solamente aquí en la esquina del ojo para agregar la profundidad. Voy a repetir todo abajo del ojo, trayendo el primer color bastante abajo. Con el color medio lo vamos a traer un poquito más cerca del ojo y el color más oscuro en la esquina. Y conectarlo con la parte de arriba. Y con un poquito de agua micelar vamos ahora a limpiar en la forma que queremos. Y luego Mario agregó un black eyeliner arriba y abajo en la línea de agua. También lo conectó aquí sin extenderlo. Y también lo voy a subir un poquito encima de mi lash line como liner. Lo voy a difuminar. Y en esta foto donde ve hacia abajo se ve que tiene un mini wing, así que voy a hacer un mini wing. Vamos con el Shimmer Sparkle en los ojos. Mario dijo que usa su Bronze Light Eyeshadow, que es prácticamente como bronzy shadow con muchos sparkles. Y por eso creo que esta paleta está perfecta, porque estas sombras se tratan exactamente de eso. Así que voy a empezar con primero ese doradito, porque sí veo que tiene como un sheen dorado y siento que eso está perfecto dupe para esa sombra. Agrega como sparkle sin mucho pigmento. Me puse un poquito de rímel. Kim tiene hermosas pestañas naturales y Mario casi siempre usa Ardell Individuals o muchas veces usa también Little Lashes en ella. No estoy segura qué uso esta vez, pero yo voy a usar unos full y como spiky lashes para imitar su look. Vamos a poner pausa en los ojos y continuar con complexión. Y me preparé para este video para ponerme bronze porque Kim es extra bronzy. Entonces vamos a usar una base más oscura. Esta es mi Valentino MN2. Voy a neutralizar la ojera con un corrector un poquito más durazno. Y lo voy a difuminar con cuidado alrededor de mi sombra. Y luego parece que le hizo ese OG Bright Under Eye. Entonces agarré un poquito de concealer muy blanco y una puntita de Happy de Rare Beauty. Lo voy a mezclar. Voy aplicando el costado de la nariz y aquí en ese triángulo. Y miren cuánta más luz me agregó ese truco. Para volver a calentar el rostro, Mario usó su Soft Sculpt Balm, que es número 1 en mi lista de esos productos que quiero. Pero algo similar sería Chanel Soleil Tan Bronzer. Luego agregó definición con su Contour Stick. Para eso estoy usando Clinique Chubby Stick. El primero era más como calentar el rostro y agregar bronze. Y este es como que para definir un poquito más. Para su blush uso primero el Roseberry Stick. She's a Doll de Patrick Ta. Parece bastante. Lo voy a presionar con la esponja. Voy a usar este de Givenchy y lo voy a presionar con una borla abajo de mis ojos. Literal parece que tengo filtro a mitad de la cara. Después de eso volvió a sellar su bronzer con un poco de su bronzer en polvo. Y después volvió a sellar también el blush con Poppy Pink y Mellow Mauve. Siento que esa paleta de Charlotte Tilbury Pillow Talk tiene exactamente esos dos tonos. Y más probable que los mezcló al mismo tiempo. Así que así es como lo vamos a aplicar.
Voy a regresar con mis ojos y ese primer tono, aplicarlo abajo de ojos haciendo esta parte un poquito más gruesa de nuevo. En el post menciona que usó el lip liner Travis de su colección, que lo describe como Milky Chocolate Brown. Estaba viendo varias fotos y decidí que NYX Nude Truffle parece bastante. Y luego mezcla dos de sus Lip Plumping Serums que se ven preciosos. Uno completamente beige nude y uno hot pink. Yo creo que para obtener ese baby pink glossy look. Y para su beige color usé primero Revlon en color 756 Nude Furry. Y luego encima le apliqué este YSL Shine Lip Oil Kind of Balm en tono 8, que es más rosa, para obtener ese hermoso glossy look. Y la verdad sí soy bastante satisfecha con ese combo. Me falta un poquito de rímel abajo de ojos. Último que falta es un poquito de gold highlighter. Estoy usando Becca, sí, Shrimping Pop. Y así es como se ve el finish look. Oh my, I feel hot.